Se había quedado sin batería, exaltando en nuestra esencia la humana dignidad después de lo que fue el prólogo, es decir, hombres y mujeres cantemos las coplas. Entonces estaba el narrador diciendo: pero allá por el 45 o el 47 tal vez, cambió la historia para siempre y por voluntad popular, que lo que los conteras despectivamente llaman populismo, ayer fascismo, donde el trabajo y el trabajador son eje y motor de la historia que se está escribiendo. De allí la importancia de este pensamiento que apunta siempre a la reinserción, la redistribución, la cultura y el ocio, la cultura del trabajo y el ocio creativo. En contrapartida, en cualquier forma adquirida, menos en aquella de los vicios alienantes, disciplinadores sociales. Esto lo dice el interno Carlos. Lo último. Ante esto se para el arte, ante la vida, de cara a la vida. Junto a los deportes, la educación, la familia, la cultura y el amor, que hará de aquella urdimbre social la esperanza que teja un tiempo mejor, de verdad. Porque estar en prisión no significa estar fallecido. Y un delito haber cometido, en el caso de haberlo hecho, no significa no poder volver a la sociedad. Dependiendo la capacidad de unos y de otros. Por eso destaco de Pettinato padre su herencia y su mensaje, profundizando en su mensaje, con ética permanente, fieles a nuestra memoria, que siempre ha de ser selectiva, difícilmente seas objetiva, porque somos sujetos y no objetos. Esa es la verdad, compañeros. Y ahí termina la presentación del narrador de la ópera After Gorilla. Y viene el huayno, la dignidad de la vida. La dignidad de la vida es defender lo genuino de nuestro pueblo querido que avanza de cara al sol. La educación en valores, la familia, los amigos, la cultura del trabajo y por supuesto el amor. El amor es el pueblo y su canción, es su alegría y su dolor. Así es la vida como el querer hacer del canto una urdimbre de miel, que teja tiempos mejores igual que ayer, pues somos los hacedores, lo sabemos muy bien. Mira tu pasado y sabrás por qué, mira tu presente y sabrás qué hacer. Mañana, hoy como ayer. Vamos, fuerza compañeros, pa' muestra sobra un botón. Yo sé que no es imposible, escuchen con atención. Con la ética permanente, sencilla de nuestra gente, la pluma de nuestra historia es fiel a nuestro sudor. Se enciende ya la memoria poniendo a punto el motor. Aprendamos del pasado, no repitamos el error. Vamos, fuerza compañeros,
siempre de cara al sol. Y ahora el relato, así es el texto, así es, amigos y amigas. Como dije en un principio, solo pongan atención y el resto déjenselo, si quieren, al corazón. Si son jóvenes mejor, incorporen esta historia humildemente a través de nuestra obra, que es obra de todos, por favor. Escuchen, vean, imaginen lo que puedan e investiguen por su cuenta. Más allá de lo que encuentren y chequen bien las fuentes, armen su rompecabezas. No sé si es grande, no sé si ha sido grande, no sé si ha sido chica, no sé tal vez, pero eso no importa. Si cambió la vida de una sola persona, es importante y es honrosa. Lo importante es si reporta o no reporta elementos, reflexiones, sentires y percepciones para la vida que hoy nos toca. Y si se animan, hagan como yo, exprésenlo con el arte, en canciones, desde aquí y en todas partes y rincones. Saquen nomás sus conclusiones. Luego sembremos tiempos mejores. Dele nomás, cantor. Continúen con su relato. Dele nomás, cantores. Continúen con su relato que lo escuchamos, que lo recibiremos con profundas emociones. Breve apagón, se encienden luces. Acción. Aparición de don Roberto Pettinato en escena en 1947. Desde el foro izquierdo aparece caminando lentamente, lenta y decididamente, y con autoridad, un hombre de 38 años, alto, corpulento, de uniforme penitenciario, elegante. Se sienta cómodamente en su silla o sillón con respaldo, coloca sus manos en el escritorio, enseguida empieza a acomodar unos papeles, toma un viejo teléfono y comienza a escribir. Es Roberto Pettinato, padre, director nacional de institutos penales. En la mesa hay retratos de Perón y Evita, además de otras cosas. Pettinato: no se preocupe, mi general, yo me encargo de todo. Corta el teléfono y sigue con el papeleo. El día que los pueblos sean libres, la política será una canción. ¡Qué gran verdad! Ha dicho el poeta. ¡Qué gran verdad! Por Dios. Breve apagón de esa escena de la ópera After Gorilla, Atrapados en Libertad, de Francisco Albero, el juglar del amor y la libertad. Se encienden luces. Acción, reencuentro fortuito entre los dos jóvenes Federico y Victoria. Federico está ansioso esperando la llegada de Victoria, la joven agente penitenciaria que lo tiene omnibulado de amor. Mira su reloj, cuenta las horas, se perfuma, se peina, se despeina, se ata los cordones, se los desata, se agarra el pelo, la cabeza, luego se sienta en una silla y enseguida se para, suspira, mira por la ventana, vuelve a mirar el reloj. De pronto llega ella, más provocativa y diferente a lo habitual,
con tacones altos, pelo suelto, labios rojos furiosos, una carterita en el hombro, toda producida, minifalda cortísima, un escote pronunciado y a plena luz del día. Si no la conociera, Federico pensaría que es una trabajadora sexual, o una mujer en situación de prostitución. Dando la última pitada a su cigarrillo, lo tira y lo aborda a Federico. Él luego nota que está algo alcoholizada también, pero no completamente borracha. Federico: hola, hola hermosa, qué temprano, qué tempranito que llegás. ¿Eh? ¿Qué te pasó, Vicky? ¿Te escapaste? Se ríe, ella tambalea. ¡Epa, epa!, le dice Federico, no te caigas. ¿Y ese look? ¿Qué onda? ¿Venís del trabajo o de una fiesta? ¿De dónde venís, Vicky? Victoria, secota. Callate, bolú. Yo no soy Vicky, soy su hermana gemela, Soledad. Si ella es quedada, yo no. Vamos para tu casa y seguimos hablando, ¿querés? Fede se queda asombrado y sin palabras, pero la abraza y siguen caminando. Breve apagón, se encienden luces. ¡Acción! Aparece Pablo en escena, otro joven, cuyo hermano está detenido por causas desconocidas. Acción. Aparece Pablo en escena. Joven músico de 25 años que padece ataques de pánico y fobia para salir al exterior. Hace años que no ve a su hermano mayor que partió hacia USA, y cuando éste regresa se entera que está preso, que lo detuvieron. Charla todo esto con su novia Gaby, una profesora universitaria de 35 años. Pablo, a Gaby su novia de 35. Pablo. Decidido o eufórico. Te digo, a mí no me va a ganar esta situación, ni en pedo, te lo puedo asegurar. Ella le agarra lentamente sus manos, tratando de calmarlo. Yo tengo que superar la fobia y salir. No puedo seguir así, no puedo seguir aquí, atrapado en libertad. Además, tengo que saber ya mismo por qué carajo se llevaron detenido a mi hermano. Si siempre fue un hombre honesto, que se fue del país en el 2001 para poder trabajar y desarrollarse. Ahora lo meten preso. ¿Por qué? Y lo tienen incomunicado. ¿Qué es eso? Exijo que me den una explicación. Pausa. Así mismo, si mis abogados no me dicen nada, ni hacen nada, lo voy a hacer yo mismo. Yo mismo. ¿Y qué mejor oportunidad que esta? Mirá, a Gaby, están convocando actores, músicos y bailarines. Mirá, Gaby, mirá, para trabajar en un proyecto artístico integrador, en una obra conjunta de teatro participativo y musical, una ópera popular, junto a artistas profesionales y amateurs, detenidos y todo aquel que quiera participar. Sin límite de sexo ni de edad, con o sin experiencia, buena onda y predisposición total. Esto es buenísimo. Y hoy es justo el último día de entrevistas. Dice acá en alternativa: trabajo en cooperativa con producción.
para realizar presentación próxima en penal mixto de Marcos Paz y otras locaciones. Esta es la mía, amor, allá voy. Gaby, ¿estás loco? ¿Sabes a dónde te vas a meter? No cambiás más vos, ¿eh? Ahí no vas a ganar ni un mango y a tu hermano no lo vas a poder ayudar. Así. Pablo, ok, quédate entonces si querés, yo me voy. Pablo se levanta, camina unos pasos, mira para todos lados y se dirige decidido al encuentro hipotético con Pettinato en un viaje en el tiempo. Queda charlando con él. Breve apagón. Se encienden luces. Acción. Encuentro entre Pettinato y sus sobrinas. 1947. Hilda y Angélica, de 18 y 10 años respectivamente. Pettinato. ¿Cómo andan mis sobrinas preferidas? Las abraza y las besa. Hilda. Bien, Tito. Como siempre, gracias. ¿Y vos? ¿Cómo anda la escuela, Angélica? En el mismo lugar de siempre, tío. Siempre tan picarona vos, le dice Roberto. No sé a quién saliste. Al tío, seguramente. Pettinato. ¿Y el profesional, Hildi? Excelente, tío. Ya pronto seré profesora de lencería. Muy bien, mijas. Las felicito a ambas. Ellas sonríen, lo besan y abrazan. ¿Cómo está la mamá? Bien, tío. Está teniendo todos los cuidados que le recomendó el médico. Me alegro mucho. Hoy avisale que la paso a ver. Pettinato. Otra cosa. ¿Vieron qué hermoso día? Hoy hace un día peronista. Tengo una idea. Si se quedan un rato más, ¿quieren acompañarme a la capilla? ¿Quieren venir conmigo a la capilla? Está a punto de comenzar una obra que compusieron en mi homenaje. ¿Qué va? Y no estoy muerto. Pausa. La realizan cantantes líricos y populares. Gente común, internos y penitenciarios y camaradas de la institución. ¿Vienen? Su papá ya debe estar ahí, me imagino. Hilda y Angélica, al unísono. Sí, vamos, obvio. Breve apagón. Se encienden luces. Primer desafío o primer acto nuevo. Que participen e interactúen todos, internos y penitenciarios. Acción, presentación de la obra dentro de la obra. Fran, como decía Martín Fierro, atención pido al silencio y silencio a la atención. Primer desafío. Fran, como decía el gaucho Martín Fierro, atención pido al silencio y silencio a la atención. Porque he de cantar en esta ocasión con el permiso de ustedes, ayudando si se puede a liberar algunas mentes y corazón, porque no hay cárcel peor que la interior. Y para mí, como Pettinato dijera, la mejor cárcel es la cárcel vacía. Esta es una verdad verdadera. Al modo del Martín Fierro, como podrán imaginar, voy a cantar opinando, nunca cantar por cantar nomás. El puntapié inicial lo da esta milonga LP, larga duración no, libertaria y penitenciaria, tal vez. Pa' mejor, After Pro, de la ópera After Gorila. Cosas del futuro sabrán disculpar, digo yo. Ricardo, After Pro, ojalá. ¿Y quién vendrá después? Un penitenciario, dice, ¿volverá o volveremos?
Y ahí viene la milonga penitenciaria y libertaria, nunca carcelaria. Una milonga penitenciaria, una milonga libertaria y penitenciaria, parece un oxímoron de entrada. Incendio helado, nieve cálida, es verdad. Pero una obra penitenciaria puede o no ser carcelaria. La cárcel está en muchos lados, mas no en aquellos que luchan, hermanos. Es verdad, es verdad.